adoración. Bendición, un placer inmenso nuevamente en este tu tiempo de adoración. Hoy compartiendo con ustedes Luis Miguel y Shermila de la Cruz para compartir este tu tiempo de adoración. Dios les bendiga ricamente en este día maravilloso, este día bendito que solo Dios puede darnos. Porque Dios es maravilloso y te quiere y te ama. Y hoy quiere exaltar lo que siente por ti, exaltar su amor por ti, su pasión por ti. Porque tú debes aprender que el amor más grande es el amor de Dios. Y Dios nunca muere, o entonces ese amor por ti jamás morirá. Porque su amor es único y maravilloso, y ese amor está reflejado en su Hijo Jesucristo, el que subió en esa cruz por medio del amor, por medio de esa pasión que Él tuvo para nosotros, y así llegar a nuestros corazones. Y así juntos podamos alabar y adorarlo hoy en nuestro programa Tiempo de Adoración. Hoy tenemos, como siempre, mucha devoción. Tenemos también aclamación, gratitud y, ¿por qué no?, también cada uno de esas devociones exclusivamente para ustedes. Hoy tenemos unos chicos huérfanos que van a expresar cómo se le baila a Dios, cómo se le ama a Dios. Ellos se llaman Oh, What Love, y su canción Be Exalted. Excelentísimo. También tenemos a Jennifer Salina con un éxito hermosísimo. También Moment of Praise, que nos va a traer un tremendo alabanza. Génesis 1, y leeremos del 1 al 2. Prepare su Biblia, prepare su tablet, su teléfono, para que así comparta con nosotros esta palabra maravillosa. Y de una vez pasamos por nuestra primera alabanza, como dijo mi esposo Luis Miguel, que Oh What Praise van a cantar una tremenda canción. Son unos niños huérfanos de África y hicieron un tremendo videoclip para exaltar el nombre del Dios Todopoderoso. De inmediato, disfruten de este videoclip. Be exalted, oh Lord, our God. Be exalted, oh Lord, our God. Oh yes, you reign. Lift you up, be
En este momento inicia Tiempo de Aclamar a Dios. Maravilloso, maravilloso Dios, hoy queremos hablar, queremos aclamar sobre la exaltación que es amarte, la exaltación que es adorarte, exaltación como así nos presentó esta agrupación de huérfanos, que así danza para ti, Señor, oh Dios. Así queremos danzar para ti con exaltación y amarte con mucha exaltación. Sí, Dios, adorarte en espíritu y en verdad, Dios. Dar gloria, honra y poder al nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, Dios. Decirte, Dios, que eres grande y majestuoso. Eres poderoso, Dios, porque mira cómo tu poder se manifiesta en estos niños, Dios, que brincan, que adoran, que declaran, Dios, que tu nombre sea exaltado. Es maravilloso, Señor Dios, mantener nuestra exaltación en nuestro corazón para contigo. Que sentir la mayor alegría es el saber de ti, Señor Dios. Levantarnos cada día y bendecirte, Señor. Agradecerte cada día. Hacer una palabra de aclamación a ti, pero siempre con esa exaltación de amor por ti, Señor. Gracias también por amarnos. Gracias por nuestro matrimonio, que es exaltación a ti, Señor. Sí, Dios, que nuestro matrimonio te pueda bendecir, que podamos, Señor, glorificarte juntos, como dice tu palabra, que somos una carne, Padre, y por eso, como una carne que somos, Señor, te queremos bendecir, Dios, te queremos exaltar, alabar, glorificar y decirte, Dios, que no hay ninguno, Señor, como tú, que tú eres el único y el maravilloso Dios. Oh Dios maravilloso, esos matrimonios que hoy deben exaltadamente amarte juntos, para que encuentren el camino. Oh Señor, oh tu hombre, que a veces te pierdes en el camino, buscando fuera de tu casa lo que en tu casa está. Aprende a amar a tu mujer como amar a Cristo, y verá como Dios te bendecirá y te llenará de muchas cosas. Y a pesar de cuán difícil la vida se ponga, siempre con exaltación ama, y Dios bendecirá tu matrimonio. Aleluya. Y así será, Señor. Declaramos tu palabra en esta hora, Dios, que el hombre amará a su esposa como Cristo ama a la iglesia, que la esposa respetará y se someterá a su esposo, Dios, porque eso a ti te agrada, Dios. Bendice, Dios, nuestro matrimonio, bendice este programa, que este programa Tiempo de Adoración, Dios, pueda exaltar tu nombre y pueda llegar a casas y a naciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es testimonio maravilloso de un artista de la isla de Curazao, Shamiro Anita, que hoy nosotros podemos conocer y saber un poco más de él. Bendícelo, Señor. Grande sea tu gloria. Tiempo de Adoración. Shamiro, cuéntanos un poquito de tu testimonio, de quién eres. Bueno, mi nombre es Shamiro Anita, nací en Curazao. Mi padre es de Curazao, mi madre es de Aruba, pues yo soy un poquito mezclado. Tengo dos hermanas, o tenía dos hermanas. Una de mi hermana mayor falleció en un accidente de coche en 2011. Y sí, soy un salmista y un adorador. Comencé a cantar con mis 7 años, más o menos, pero las cosas se convirtieron un poquito más serio cuando tenía 17 años. Eso era la primera vez que yo tenía la oportunidad para ministrar en frente de un público en el 45 cumpleaños de mi madre. Eso fue un momento tenía muchos nervios porque era la primera vez, pero fue una experiencia fantástica. Y eso era el comienzo de mi ministerio. Después de eso participé en una competencia local de canto aquí en Curazao que se llama Curastars. Es como American Idol de Curazao. Y en esa competencia yo salí el tercer finalista de esa competencia. Y fue una experiencia también fantástica. Tenía muchas oportunidades para desarrollar mi talento, mi ministerio más y más. Y la gente estaba completamente entusiasmado con qué voy a continuar a hacer, si yo voy a seguir produciendo más canciones de mí mismo. Y después de eso, en 2010, comencé a escribir mi primera canción, Movetur Montaña, que significa mover todas las montañas en nuestro idioma natal, papiamento. Y en noviembre de 2010 lanzamos esa canción en los radios y no teníamos ninguna idea del impacto que esa canción iba a hacer.
Y después de 2 semanas cuando lanzamos esa canción, la canción se convirtió en número 1 aquí en Curazao, en Aruba, en Bonaire, en Holanda y todos los demás países. Y después de eso teníamos el privilegio para ministrar por Dios en una esfera mucho más grande. Teníamos la oportunidad también para viajar a muchos diferentes países. Fuimos a Venezuela, fuimos a Colombia muchas veces, a Medellín, Cartagena y Bogotá también. Y fuimos a Aruba también, Bonaire y Holanda con conciertos que fueron fantásticos. Dios hizo muchas cosas tremendísimas en esos conciertos. Mucha gente yo quiero compartir un testimonio de una persona. Una señora me llamó o me mandó un mensaje en Facebook de Holanda y ella me estaba diciendo que tenía cáncer en su pie. Y ella fue al doctor y el doctor decía ella que tenía que quitar su pie para que el cáncer no siga progresando en el resto de su cuerpo. Pero ella no quería eso, pues ella estaba orando muy fuerte, confiando en Dios por un milagro. Y ella estaba escuchando la canción Mover todas las montañas todos los días por YouTube. Y después de una semana, ella tenía que regresar al doctor. Y cuando ella regresó al doctor, los doctores hicieron un scan de su pie. Y los doctores fueron completamente, ¿cómo se dice eso? Asombrados, sí, porque no podían encontrar ningún problema con su pie, ningún cáncer en su pie. Y Dios hizo un milagro por ella. Y cuando ella me compartió eso conmigo, yo estaba seguro que Dios quería que yo siga ministrando con esas canciones para animar a todo el mundo con esas canciones. Y por eso tenemos el álbum también, Solo un Abrazo. Eso es la traducción de otra canción que yo escribí en 2012. En 2011 fue el primer año de mi ministerio y fue un año tremendísimo, pero fue un año muy trágico también para nosotros. Teníamos una tragedia muy grande. En 29 de diciembre de 2011, perdimos a mi hermana mayor en un accidente de coche. Y eso fue algo muy diripiente para nuestra familia. No podíamos creer que eso estaba sucediendo con nosotros. Y honestamente yo estaba muy enojado con Dios y tenía muchas dudas en Dios. Si Dios es un Dios de amor, porque Él no hizo nada para ayudar a ella y todo eso. Y para hacer una historia muy larga, un poquito más pequeño, había un momento que muchas personas estaban visitando nosotros en nuestra casa y ellos estaban intentando consolarnos, animarnos con versículos de la Biblia y todo eso. Y yo estaba muy contento con eso. Apreciamos todos los comentarios y todo eso, pero había un momento que yo estaba diciendo, Dios, yo no quiero oír nada de esto más. Yo sé todos los versículos, yo sé todas las animaciones que puedes dar a una persona. Un abrazo de ti es suficiente. Dame eso, dame un abrazo de ti. Yo necesito que tú me confirmas que estás conmigo en este dolor y que vas a ayudarme con este dolor. Y eso es suficiente. Y yo tenía la experiencia para experimentar ese abrazo de Dios que puede calmar cualquier dolor y cambiar cualquier situación también. Y no solamente mí, pero mi familia también y muchas gentes sobre todo el mundo, cuando ellos estaban escuchando esa canción me dieron testimonios. Una vez teníamos que ir a Holanda para ministrar y una de las señoras allá, teníamos un tour de Holanda de varias iglesias. Y la última iglesia que teníamos que ir para el tour, yo estaba muy cansado porque Holanda es muy, muy grande y teníamos que viajar de iglesia a iglesia para ministrar. Y teníamos como 3 iglesias en el último domingo que estábamos allá en Holanda. Y yo estaba diciendo a mi padre, estoy muy cansado, no tengo energía para cantar más. Pero mi padre me dijo que hicimos un compromiso con esas personas, pues tenemos que cumplir con nuestra palabración. Pues fuimos a la iglesia y yo ministré con esa canción, Solo un Abrazo en Pavimento. Y una señora después del servicio me acercó y ella me dijo, compartió conmigo, ella me dijo, Shamiro, yo no tenía planes para venir a la iglesia hoy. Pero algo en mí me estaba diciendo que yo tenía que ir porque Dios tenía algo para mí ahí. Y
ella compartió conmigo, acabo de perder su trabajo que tenía por 20 años. Ella tenía 3 hijos, tiene un esposo. Compraron una casa y compraron un carro también nuevo, pues ella tenía muchas deudas, correcto, y ella no sabía qué va a hacer ahora. Ella no tenía una salida, una solución, pero esa canción, Solo un abrazo, motivó a ella para confiar a Dios más y más, para que Dios va a ayudar a ella en esa situación, que Él va a abrir puertas que nadie puede abrir y que nadie puede cerrar. Y ya, eso es el motivo por que yo hago esto, porque cuando ellos comparten testimonios conmigo de esa forma, de los milagros, de las bendiciones que Dios está haciendo en sus vidas por medio del ministerio, esa es la meta del ministerio. Amén. Yo quiero decirte algo sobre lo que tú me dijiste de la prueba, porque era una prueba grande cuando tu hermana partió con el Señor. Pero te quiero decir esto, muchas veces cuando vamos a empezar un ministerio, algo para llegar, como tú dices, una señora fue curada de cáncer, Dios solo sabe las almas que llegaron, tu canción, que han tocado, que han transformado vidas. Y muchas veces cuando empezamos un ministerio estamos entrando en un territorio del enemigo. Y muchas veces somos nuevos en eso y no sabemos, ¿me entiendes? Pero te quiero decir esto, que eso fue una prueba. Y te quiero decir que esa prueba lo pasaste bien. Que aunque tú dices que el dolor era mucho, es normal, es humano. Y que tú dices que dudé en Dios, eso es humano también. Pero al llegar al punto y decir a Dios, Dios, que un abrazo tuyo me puede restaurar, eso es algo grande. Y te quiero decir que esa prueba lo pasaste bien, porque en sí el enemigo nos ataca por donde más nos duele, para que lo que Dios quiere hacer, el propósito, se pare. Pero tú seguiste y tú ves los frutos. Exacto. Porque yo misma te voy a decir, yo escucho tu CD, hasta que tu CD me quemó mi radio, porque yo lo tocaba tanto, pregúntale a mi esposo, tanto que 2 semanas atrás yo estaba tocando tu CD otra vez y ¡pram! Y la radio dejó de tocar y mi hija me dijo, mamá, ¿y qué pasó con la alabanza? Yo dije, mami, yo no sé. Yo fui a ver y la radio no trabaja más hasta hoy. Wow. Ahora tengo ese pesar porque no puedo escuchar mi CD. Entonces tú ves que tu música, tus canciones sí llegan. Y eso es lo importante. Correcto. Seguir con lo que Dios te ha dado. Amén. Muchas veces en la vida no comprendemos por qué estamos experimentando esas pruebas, pero la Biblia nos dice que Dios utiliza esas pruebas para fortificar nuestra fe y también para que nosotros podamos usar el mismo consuelo que hemos recibido de Dios para consolar a otra persona también. Y eso es el meta, ese es el ministerio que yo tengo, y espero que todas las personas que están escuchando ahora, si estás pasando en cualquier prueba, si estás pasando en cualquier tormenta en tu vida, yo quiero motivarte, yo quiero animarte que Dios comprende tu situación y Él está dispuesto para ayudarte, para restaurarte. No pierdas tu fe, siga confiando en Dios con todo tu corazón. Él va a mover todas las montañas, Él va a calmar todas las tormentas en tu vida. Amén. Tiempo de adoración. En la vida hemos probado de todo, hemos hecho de todo. Dale chance al Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo, para que pueda llegar a tu corazón, porque no hay tiempo, Él ya está en camino. Entrégate. Por eso disfruta de este hermoso video en este tu tiempo de adoración. Masera bobo, papa pia cubo, brome mi papia, ya va comprondemi, doch buat tu matempo, pabo escucha.
escúchame, mira con fácil pa' llegar cerca vos. Y mi apedibu, abo ayúdame, abrí mi mente a mi comprendebu. Y mi apedibu, Señor, enséñame, convence malo, pero con bondad. No ha sobra tiempo para nosotros día otro, no ha sobra tiempo para nos brinda otro. Van junto, unión, paz y fuerza. No ha sobra tiempo más, van a alabar, Señor. No perda tiempo más, van ayuda a otro. No perda tiempo más, van estima a otro. Van rezando, unión, paz y fuerza. No perda tiempo más, Señor, guíanos. No ha sobra tiempo para nosotros día otro, no ha sobra tiempo para nos brinda otro. Van traendo unión, paz y fuerza. No ha sobra tiempo más, van a alabar, Señor. No perda tiempo más, van ayuda a otro. No perda tiempo más, van estima a otro. Van rezando, unión, paz y fuerza. No perda tiempo más, Señor.